Sala Macaya, al Palau Macaya, en una sesión conjunta entre la Maleta de Portbou y el Club de Roma. Este es un formato que inventamos con Josep Ramoneda hace unos meses y me complace mucho que en nuestras sesiones conjuntas, Maleta de Portbou y Club de Roma, tengan unos invitados como los que tenemos en el día de hoy. Como diríamos en catalán, el escenario, haciendo abstracción del atril, el escenario hace gozo, o sea, fa goig. Realmente me hace mucha ilusión. Dicen que las nuevas generaciones tienen problemas en retrasar la recompensa. Bueno, las antiguas generaciones no tenemos este problema en promedio y tampoco tenemos el problema en anticipar el disfrute. Si yo llevo desde enero, que empezamos a pergeñar esta sesión de hoy, llevo desde enero disfrutando de la sesión porque la imagino de vez en cuando veo programación, etcétera, de las próximas actividades, pues me imaginaba el día de hoy, lo disfrutaba por anticipado. Entonces, como lo que nos interesa es escuchar a nuestros ponentes y a nuestro moderador, yo simplemente me limitaré a anunciar algunas preguntas que cuando les decía, anticipaba el acto de hoy, me venían a la cabeza pensando o tratando de interpretar lo que los ponentes quizá podían, las cuestiones a las que podían responder. Entonces, una que me venía a la cabeza, hombre, tuve la impresión de que la ciudadanía, ya hace algún tiempo, que comparte una demanda no satisfecha de protección y de sentido. Si esto es verdad, ¿cómo se puede responder a esta demanda no satisfecha? Otra cuestión que me parece relevante, y lo es quizá más para las personas de mi generación, es el desplazamiento progresivo en los últimos años de la mística, lo que hemos llamado la mística, desde la clase obrera a la patria. Hay un desplazamiento de continuo místico, de la fuerza mística, de estos dos grandes conceptos. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. La patria es de derechas, pero también son preguntas no de politólogos, sino de aficionado, interesado por los temas y que tiene el privilegio de poder formular estas preguntas delante de nuestros ponentes de hoy. Y última pregunta, y con esto pasaría la palabra a Josep Ramoneda. ¿Cabe, tanto a nivel español como a nivel europeo, un patriotismo plurinacional o el patriotismo debe ser necesariamente monotemático? Bien, no me alargo más, es Josep Ramoneda quien toma la rienda de la moderación y de conducir la sesión. Y muchas gracias. Gràcies, Jaume. Bona tarda, benvinguts tots. Agafant-me a les paraules del Jaume, sí, hi ha demanda de sentit, però em sembla que n'hi ha hagut sempre, per una raó molt senzilla, perquè es pot discutir molt sobre si la vida té sentit o no té sentit, però el que és segur és que el sentit és necessari per la vida. Probablement no té sentit, però el sentit és necessari per la vida. Em sembla que és una contradicció característica de l'espècie humana, no? Per tant, sí, hi ha necessitat de sentit i n'hi ha hagut sempre, i aquesta necessitat de sentit segurament que contribueix a construir el que en diem els moments identitaris, que són diversos, que la història n'està ple i que sempre acostumen a portar acompanyada una cosa, que és la construcció de l'enemic, la construcció de l'altre. Al llarg de la història en trobaríem episodis, situacions diferents. El que sí probablement és xocant del moment actual en un sentit ampli és que, efectivament, durant uns temps, especialment a partir durant la segona meitat del segle XX, ciutats, països com el nostre i els nostres veïns s'articulaven bastant. No, ¿me entiendes? Perdona, es que me deja... ¿Perdón? Que lleva difusión posterior. Que lo haga... Perdón. Entonces, pues digo que en el curso, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, sociedades como las nuestras, los países de nuestro entorno, tendían a articularse más bien en lo que podríamos llamar cierta identidad de clase, ¿no? Y que de algún modo lo que resentimos desde hace un tiempo
yo diría especialmente desde la llamada revolución neoliberal por un lado y el hundimiento de los sistemas de tipo soviético por otro, 1979 y 1989, es quizás como respuesta a la lógica nihilista de la revolución neoliberal, es una cierta recuperación de lo que podríamos llamar el momento identitario, la dimensión identitaria, ¿no? Y es a partir de esta idea y a partir de esta presencia de la cuestión identitaria en el debate político, lo vemos, para poner un ejemplo muy reciente, en las elecciones francesas en sus dos fases, en la presidencial y en las legislativas en curso, pues el debate se ha centrado sobre dos cosas: la capacidad adquisitiva, por un lado, el poder requisitivo, y por otro, la construcción del culpable de nuestras desgracias, ¿no? La construcción de los indeseables, ¿no? ¿Quiénes son los indeseables, como decía ayer Michel Agier en esta misma casa, ¿no? Por tanto, es evidente que estamos en un momento en que la cuestión identitaria juega un papel importante en la política, evidentemente en torno a lo que podríamos llamar el discurso nacional, en torno a la construcción de las patrias, pero incluso más allá. Y en este momento, una de las cosas que me parece que es importante, aparte de ver cómo se ha producido esta mutación y dónde estamos, que sería una de las preguntas que les propongo a los dos ponentes, también es verdad que en este debate se generan unas ciertas confusiones, muchas veces interesadas confusiones, que construyen amalgamas para poder señalar a todos los que nos gustan los que no nos gustan como malos, ¿no? De la extrema derecha, los independentistas, los populistas, expresiones muy genéricas que sirven para meter a todo el mundo, a todos aquellos que no te gustan en un mismo saco, ¿no? La expresión populismo en este sentido me parece que es muy, muy significativa, el uso que se hace de ella para descalificar a quien se quiere descalificar, ¿no? Y finalmente, claro, hay otra cuestión que a mí me parece que es una cuestión importante y sería la tercera cuestión que les planteo a los ponentes, que es la dimensión de la amenaza, ¿no? ¿Qué podemos temer? ¿Está la democracia amenazada? Estamos en un momento en que se necesita repensar la democracia porque tal como lo hemos conocido no sirve en esta fase nueva que es la del capitalismo global y financiero y de un cierto súbito repliegue en el proceso de globalización. Esta me parece que es una pregunta importante, porque es verdad que los regímenes no son eternos y que la adaptación a las sociedades es fundamental para su funcionamiento, pero también es verdad que en el marco de las democracias, como os hemos entendido, hay algunas cosas básicas que sería lamentable perder. ¿Qué quiero decir que sería lamentable perder? Pues bueno, lo que vemos todos, que día a día crece una amenaza que la vemos viva en nuestro entorno, que es la amenaza de lo que a mí me gusta llamarle el autoritarismo postdemocrático. Y estas serían las cuestiones y esta sería la reflexión de partida que les propongo a Ignacio Sánchez Cuenca y a Josep María Vallès. Los dos son profesores catedráticos de ciencia política, les conocéis sobradamente porque yo ahora no me entretenga en presentarlos. Josep María Vallès lo hemos tenido aquí durante mucho tiempo representando una referencia en el pensamiento político, tanto como catedrático, como escritor, como su presencia en los periódicos, incluso en otras ocupaciones como la de rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Ignacio Sánchez Cuenca, pues hoy mismo he leído en El País una nota que apunta ahí algunas de las cosas que hablaremos esta tarde y pues su voz está presente en el debate público desde su lugar de profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por estar aquí y ¿quién sigue? Os lo dejo a vuestra elección. Bé, bueno,
gracias por la invitación envenenada de participar en este debate, que es mérito de la intensidad, de la tenacidad persuasiva de Jaume Lanaspa. Los que le conocen saben que es hombre tenaz y consigue cosas extraordinarias. En este caso, de que yo me preste a participar en un debate sobre un tema que no forma parte de lo que yo considero mi especialidad, si es que tengo alguna. Espero que tanto Josep como Pacho Sánchez Cuenca podrán aportar más de lo que yo pueda aportar. Pero me gustaría empezar con dos citas, una del libro que tengo entre manos, que aprovecho para recomendar, Raimon Obiols, El temps esquerp. Raimon Obiols cita, cita la correspondencia entre dos filósofos, entre Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. Y en una de las cartas, 1913, Wittgenstein le dice o le escribe a Russell: la identidad es el diablo en persona y de una importancia increíble. Probablemente se refería más a un debate de carácter filosófico, epistemológico, que no a lo que vamos a tratar aquí, pero da alguna pista sobre lo complejo de la cuestión. Y la segunda cita es más reciente para mí, de 1996, y seguramente para los de la sala, entre los que veo pocos que hayan nacido después de 1970, ¿no? En esta cita, un filósofo político, también un sociólogo de la política, Stuart Hall, dice: ha habido una explosión teórica en años recientes en torno al concepto de identidad. Esto lo escribía en 1996. De tal manera que mi deducción es que este momento identitario es un momento de larga duración, que probablemente arranca, si queremos situarlo, en los años finales de la década de los 60, y a partir de este momento empieza el debate, la exploración, la polémica sobre la noción de identidad y su repercusión en el escenario político y social. Quizá por deformación profesional uno tiende a arrancar la intervención diciendo: en el fondo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de identidad? Porque está claro que hay confusión y hay solapamiento. Y podemos hablar desde una perspectiva individual. Mi identidad es aquello que me constituye a mí mismo de una manera relativamente permanente, en la que yo me reconozco y me distingue de quien tengo al lado. Y la identidad desde una perspectiva colectiva es aquella que me asocia a un grupo con el cual comparto algo. De este modo, hay como dos puntos de ataque del tema, pero no son dos puntos de ataque que podamos separar perfectamente, sino que continuamente los estamos mezclando. Creo que hoy se nos pide que tratemos más del segundo que no del primero. Y a partir de aquí, diría que por lo que hace al segundo, hay muchas identidades compartidas. La tendencia, y quizás bajo el peso de nuestra situación particular, tendemos a poner el foco o el énfasis en las identidades compartidas por razón de espacio, dónde nos situamos, cuál es nuestra referencia espacial. ¿Es planetaria, cosmopolita? ¿Es continental? ¿Es estatal? ¿Es nacional? ¿Es de barrio? Y efectivamente, los que son de Sants son de Sants y los que son de Sarriá son de Sarriá. Y ahí hay un componente identitario. ¿Por qué digo eso? Porque no podemos entender la identidad como algo unidimensional. Cada uno pertenece a una variedad de grupos y se identifica en dimensiones muy diferentes. En algún estudio que he ojeado estos días para preparar esto, se llega a enumerar 14 identidades diferentes que pueden confluir en una misma persona.
y todas ellas pueden tener relevancia diferente según el momento en que esa persona se pronuncia o actúa o opina, etc. ¿Hay alguna identidad de esas que se comparten que tiene mayor peso, que predomina sobre las demás? Ya dijo el filósofo madrileño por antonomasia que cada uno es suyo y su circunstancia. Esta circunstancia puede ser muy diferente según desde donde se la aborde. Y a partir de aquí empieza el debate. Yo no quisiera alargarme más en esta primera intervención, pero solamente subrayar esta idea. Cada uno es un nudo de identidades, no es una única identidad. Y esto lleva a, o al menos me lleva a mí, a relativizar la idea de la identidad. Otra cosa es, y esta sería ya va en la línea de lo que apuntaba Josep Ramoneda, otra cosa es que en el escenario político hay gestores y empresarios de identidades, aquellos que se ocupan y se preocupan de que esas identidades que tenemos sean identidades activadas, reforzadas, atenuadas, porque la política, en buena medida, es esa relación, interacción, tensión entre grupos que tienen o que pueden asumir y reivindicar identidades diferentes. Pero lo dejo aquí para no abusar en esta primera intervención. Gracias, Ignacio. Gracias, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, por supuesto, y además esto era una cosa que teníamos prevista haber hecho antes y se ha ido aplazando y ya tocaba, ya tocaba. Bien, una manera de acercarse al problema de la identidad en la política es examinar el debate tan vivo que hay en la izquierda sobre si las izquierdas deberían todavía centrarse en la identidad de clase obrera, en que la clase obrera debe ser el tronco nuclear en torno al cual se organicen los partidos progresistas, o si eso ya ha pasado. Y aquí hay dos posturas, claramente. Está la de quienes son extremadamente críticos con la evolución consistente en diluir los temas de clase, los temas tradicionales de la clase trabajadora o la clase obrera, en beneficio de grupos nuevos que surgen, que son minorías, que corresponden a estilos de vida o minorías que han sido explotadas u oprimidas, y los que piensan que ya no hay vuelta atrás. Es decir, que la clase obrera desempeñó un papel importante, era, por decirlo con terminología antigua, era la clase universal, es decir, era la perspectiva a través de la cual se podía entender la totalidad de lo que estaba sucediendo en el momento histórico. Eso ya no sucede, la clase obrera ha ido perdiendo posiciones, ha ido situándose en unos valores más conservadores de permanencia de un mundo que ya no existe, y por lo tanto tenemos que abrirnos a una forma distinta de entender la política progresista, que está más basada en una coalición de minorías construidas en torno a identidades que ya no son las identidades relativas al trabajo, a la relación laboral. Esto ha tenido, en España, por ejemplo, hemos tenido un debate interesante a partir del libro que publicó Daniel Bernabé, muy crítico con la política de la identidad dentro de la izquierda, y recientemente he leído un libro que me ha impresionado por su calidad, de un profesor de filosofía de aquí, de la UB, Antonio Gómez Villar, que se llama Los Olvidados, en el que trata de refutar las críticas que se suelen hacer a la izquierda contemporánea por dejar de lado la perspectiva tradicional de la clase obrera. Bien, a mí este debate me interesa por lo confuso que me resulta, porque realmente creo que se mantiene en un plano demasiado abstracto o demasiado ideológico, y no se hace cargo de los problemas sociales más profundos que tienen una génesis larga y que me gustaría apuntar muy brevemente. Yo estoy de acuerdo con Josep María en que esto no es una cosa que haya llegado de repente, sino que tiene un proceso de germinación largo, y yo también tiendo a pensar que es en los años 60 cuando cambian las cosas. Hasta los años
hasta principios de los años 60, la política era bastante sencilla dentro de un orden. Me refiero en cuanto a los temas que trataba. Eran los bienes públicos, la provisión de bienes públicos, la educación, la defensa, la justicia, el orden público, la sanidad, etcétera. Todo esto eran bienes públicos que el Estado proporcionaba, y luego había también una parte muy importante que tenía que ver con la redistribución, con las políticas sociales y cómo se utilizaban los impuestos para repartir. Bien, eso era la política tradicional, y a finales de los años 60 eso comienza a modificarse. Y el primero, yo creo, que trata esta cuestión con algo de profundidad y sistematismo es Ronald Inglehart, en un libro muy antiguo del año 79 que se llama La Revolución Silenciosa, en el que él dice, es una tesis que luego desarrollará durante décadas, que cuando las sociedades alcanzan un cierto nivel de bienestar, las cuestiones materiales comienzan a tener una importancia secundaria y cuestiones de un orden superior van ocupando espacios cada vez mayores dentro de la política. Esas preocupaciones de un orden superior más idealistas tienen que ver con la autonomía personal, con la alienación, con la opresión de las minorías, con la posibilidad de elegir estilos de vida, con la protección del medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto comienza, por supuesto, con los movimientos estudiantiles de protesta en todo el mundo, en los países desarrollados sobre todo, pero también en algunos países en vías de desarrollo, incluso en el este de Europa se observan manifestaciones de todo ello. En estos años, a finales de los años 60, y continúa durante los años 70, y comienza a haber un cambio generacional profundo, en el que las generaciones mayores, que eran las que habían vivido, tenían un recuerdo todavía personal de la Segunda Guerra Mundial, no entienden lo que está sucediendo. Son generaciones que han vivido un trauma muy fuerte, han vivido unas privaciones durísimas y no entienden por qué sus hijos o sus nietos comienzan a hablar de temas de los que la política nunca se había ocupado. Y ahí es donde empieza a fraguarse lo que Inglehart llamó los valores posmaterialistas, o como dijo en trabajos posteriores, la proliferación de lo que él llamaba valores egoexpresivos. Es decir, la gente cada vez le da más importancia a la cuestión de los valores, a la cuestión de cómo nuestras decisiones individuales en la vida pública tienen que ser un reflejo de dichos valores. Es decir, tenemos que estar constantemente expresando con nuestras elecciones qué tipo de personas somos. Esto ya lo pusieron en práctica los jóvenes más revolucionarios, más idealistas de finales de los años 60, cuando decían que la política empezaba en la cama. Es decir, que la política ya estaba en las relaciones sexuales y desde ahí, y en la familia, y en la escuela, y en todas partes, y desde ahí la política penetraba en todas las esferas de la vida personal y pública. Y luego eso se ha ido extendiendo, es decir, el cambio cultural ha ido consolidándose y, por lo tanto, las cuestiones materiales han ido reduciendo peso y, en cambio, las cuestiones que podríamos llamar posmateriales o las cuestiones egoexpresivas tienen cada vez más relevancia para mucha gente. La conclusión de ello es que los valores individuales tienen hoy una presencia que no existía antes de los años 60 y no sabemos muy bien cómo se gestiona eso. Eso tiene, por supuesto, maneras o modulaciones diferentes en la derecha y en la izquierda. En la izquierda significa que se presta mucha atención a todos los colectivos oprimidos o marginados, y en la derecha, sobre todo, yo creo que adquiere un carácter nacional, es decir, la identidad, en lugar de materializarse a través de estas minorías o de estos grupos explotados, oprimidos, marginados, etcétera, la identidad pasa a ser sobre todo una identidad nacional. Y por eso en los movimientos contemporáneos de derecha la identidad nacional es la clave. Esto al principio yo creo que no se vio con total claridad cuando se elige a Donald Trump en el año 16, pero algunos trabajos que he leído recientemente de sociólogos sobre las bases culturales de la elección de Trump, claramente el factor que destaca por encima de todos es un nacionalismo excluyente norteamericano. Ese nacionalismo excluyente es excluyente sobre todo con respecto a las minorías raciales, la población negra en primera instancia, pero luego también latinos, asiáticos, etcétera.
Y es una afirmación de América que se basa en la exclusión de estas minorías. Esa es una modulación derechista o autoritaria o excluyente de la identidad. Pero la identidad también tiene un desarrollo por la izquierda, que tiene que ver con lo que mencionaba antes de todas estas minorías. Josep plantea una pregunta complicadísima. ¿Hasta qué punto este ascenso de las identidades políticas frente a los bienes públicos o la redistribución clásica puede ser una amenaza para los sistemas democráticos? Aunque supongo que después podremos profundizar en ello, yo creo, así para decirlo muy telegráficamente, que evidentemente las negociaciones o los compromisos entre identidades son mucho más complejos que a propósito de cuestiones económicas. Es decir, en cuestiones que tienen que ver con el conflicto clásico entre capital y trabajo, es más fácil llegar a compromisos de clase. Y esos compromisos de clase se han puesto en práctica durante décadas en los países occidentales y después en muchos países en vías de desarrollo. En cambio, resulta mucho más difícil encontrar consensos o vías de entendimiento entre grupos que se construyen sobre identidades morales o culturales. Y, por tanto, estamos condenados a vivir con una mayor polarización o un mayor nivel de enfrentamiento o de incomprensión entre grupos diversos. Y eso creo que es lo que en mayor medida puede erosionar las bases de legitimidad de una democracia, porque la gente considera que los demás son extraños. Es decir, la gente considera que aquellos que no comparten su identidad no tienen por qué tomar decisiones conjuntamente con ellos. Y eso, pues, no hace falta que lo desarrolle, es como una especie de torpedo en la línea de flotación de una democracia. La democracia se construye sobre la idea de que un colectivo muy diverso puede tomar decisiones conjuntamente, pero si las identidades pesan más que ese colectivo, el colectivo empieza a resquebrajarse y la voluntad de tener un proyecto común, de tomar decisiones conjuntamente y ejercer el autogobierno, pues sufre. Sí, yo algunos comentarios a las cosas que habéis dicho, ¿no? Yo comparto la genealogía que habéis establecido, aunque si pongo un énfasis un poco especial en la revolución neoliberal y en el hundimiento de los sistemas de tipo soviético, entre los sistemas de tipo soviético es porque cambia la perspectiva general del debate político, pero sobre todo en la revolución neoliberal es porque creo que es bastante decisiva para entender el tono que en este momento toman unas ciertas formas identitarias nacionalistas. ¿Qué quiero decir? Yo creo que ha habido en la historia una circunstancia fortuita, que seguro que se puede explicar como todo, pero que se ha dado y ha funcionado y se ha dado un poco así, que es un marco, el Estado-Nación, un sistema económico, el capitalismo industrial y la democracia. Y en este territorio la democracia ha funcionado, más o menos, pero ha funcionado, cosa que no había ocurrido en otros territorios. Pero este espacio está agotado, se ha terminado. El capitalismo industrial ya no existe, estamos en el capitalismo financiero y global. Y en esta circunstancia, ¿por qué regresa el nacionalismo en tono intenso, para decirlo así? A mí me parece que esto es la causa principal ante la precariedad o la falta de horizonte en un espacio, digamos, en proceso de definición, y ante la conciencia de que la política es cada vez más impotente delante de determinados poderes globales. ¿Qué ocurre? Que la ciudadanía se acoge a la nación, que en el fondo es la mejor transferencia de lo teológico en lo político, en última instancia. Ofrece un Estado superior compartido y que se puede pretender que sea incuestionable, pero que al mismo tiempo los dirigentes políticos se apoyan en él, porque es la única manera, para decirlo muy rápido, de disimular su impotencia. Lo digo así de una manera muy radical, ¿no? Entonces, me parece que este contexto no se puede desdeñar, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre en este contexto? Pues lo que estamos asistiendo ahora, que la forma de identidad nacional, patriótica, como se quiera llamarla,
ha adquirido una subida importante en los últimos tiempos, cuando parecía que más bien entrábamos en una fase, como describías tú, de identidades más personales y más en las relaciones de vida, ¿no? Las distintas identidades de sexo, de formas de estar en el mundo, de todo lo que quieras, ¿no? Y de pronto irrumpe con una fuerza que ya parecía alejada y con una voluntad, digamos, agresiva considerable, como hemos visto en el caso de Trump, pero no es el único, este retorno a unas identidades nacionales que se podía imaginar que habían entrado en una fase más tranquila, para decirlo así. No sé, esta es un poco y que a partir de aquí se genera una dinámica de confusión muy importante. Yo creo que es bastante interesante, aunque un poco confuso, y perdón, el libro este de Philip Corpus sobre el confusionismo, que expresa muy bien la complejidad de esta sociedad en la que los elementos identitarios se empiezan a adquirir cada vez más unas formulaciones que no ayudan a esclarecer, sino todo lo contrario, ¿no? A confundir las relaciones personales, ¿no? Sí, yo relacionaría esta referencia a que ha estallado el marco de referencia de este periodo muy excepcional en la historia del mundo, lo relacionaría también con el invento, entre comillas en el buen sentido, de Ingelhard cuando habla de valores postmaterialistas, egoexpresivos, en el sentido de que él no hace mención de esta modificación del cuadro como la descripción que ha hecho Ramoneda, pero en cierta manera también se puede atribuir a esta eclosión de aspiraciones individuales el hecho de que se han debilitado, si no esfumado, estas referencias de cuadro. Uno intenta encontrar nuevas referencias y para algunos estas nuevas referencias son, como ya se ha dicho, identidades de refugio, que sería la referencia nacional, y para otros serían referencias nuevas de transformación, como podría ser las del movimiento feminista o los movimientos de orientación sexual. En realidad son una manera de resituarse cuando el marco ha cambiado o nos parece que ha cambiado y se ha transformado. Entonces el individuo desorientado intenta aferrarse a alguna identidad que le resitúe. Durante un tiempo a muchos les situó la referencia a los estamentos tradicionales, o sea, a la nobleza, a la burguesía y a los trabajadores asalariados. Una vez esto se desdibuja, hay como identidades de refugio, y yo entendería que el nacionalismo tiene mucho de eso. Hemos de agarrarnos a algo porque si no se nos desdibuja nuestra posición en el mundo, y otros se agarran a otras de esas identidades nuevas. Todas ellas tienen sus recursos de base, no son inventadas. Contra la idea de que la nación es una comunidad imaginada, yo esto no lo sostengo. Creo que cualquier identidad de esas que hemos enunciado, la identidad vinculada al territorio, vinculada a la orientación sexual, a la profesión, etcétera, son identidades que se construyen a partir de elementos que están ahí y que alguien es capaz de formularlo y otros son capaces de activarlo como recurso. De tal manera que pienso que ahora conviven esas identidades, porque tampoco estoy muy seguro, y me lo pregunto, pero tampoco estoy muy seguro que este patriotismo nacionalista sea el que predomine en todas las sociedades. Hay sectores que sí que se han agarrado a esto, pero no estoy muy seguro que sea la identidad que moviliza al conjunto de la sociedad. Lo dejo ahí como pregunta. Me parece que
daríamos más importancia de la cuenta, la tiene, pero le daríamos más importancia de la cuenta si dijéramos, a partir de este momento, todos los ciudadanos se están movilizando en términos de nacionalismo territorial. Y yo creo que sería darle más importancia de la que tiene. Esto no quita, y luego habrá que ir al efecto que tiene sobre el sistema democrático. Esto no quita que tenga efectos perniciosos sobre el sistema democrático, pero entiendo que son más nacidos de la exacerbación del individualismo, de la necesidad de salvarse como individuo, que no porque esa misma imputación o impugnación se puede hacer a otras identidades que pretenden imponerse como dominante y referencia última. O sea, la referencia feminista, si la convertimos en el eje, y sé que me meto en terrenos minados, pero si quiere convertirse en el eje de la moralidad y del debate político, está ejerciendo un absolutismo parecido al que puede ejercer el nacionalismo patriótico territorial. Vuelvo a mi intervención primera. Lo que nos puede salvar de estas derivas más destructivas sería relativizar el concepto de identidad, sea la que sea, y hacerlas más compatibles, más permeables, más transformables, porque en cuanto la cosificamos, en cuanto la convertimos en algo pétreo, entonces es cuando se hace muy difícil transaccionar desde identidades presuntamente pétreas, que en el fondo tampoco lo son, pero bueno, al menos se grimen de esta manera. Sí. Me gustaría continuar con alguna de las cosas que ha dicho ahora el profesor Vallés. ¿Cómo entendemos la cuestión de la política de la identidad nacional de carácter autoritario, reaccionario, como queramos caracterizarlo? Volviendo otra vez a este señor, al sociólogo Ingelhart, recientemente fallecido, él considera que se ha producido una reacción de las generaciones mayores hacia el avance de la política de la identidad por el lado izquierdo. Es decir, ante la fuerza del feminismo, de las minorías sexuales, del ecologismo, de las búsquedas de emancipación, de mayor libertad personal, etcétera, eso mucha gente se siente amenazada y según Ingelhart, los que se sienten amenazados son los que tenían una cultura original más materialista o más de la época industrial. Yo creo que ahí él se equivoca y hay algunos estudios ya que empíricamente muestran que esto no es así, que tiene más que ver con una reacción que también es identitaria, es decir, que hay gente que simplemente pertenece a una matriz cultural en la que todas estas reivindicaciones de los grupos de izquierdas le suponen una especie de cuestionamiento de todo lo que ellos entienden que debe ser la vida, por bajar un poco a tierra. Pues una persona que no tiene por qué ser mayor, que no tiene por qué tener más de 70 años, puede tener 35, pero que está muy orgullosa de sus tradiciones nacionales y que le gustan los toros y le interesa la caza y le gusta el flamenco y 25 cosas más, y vivir en un suburbio con una familia tradicional, etcétera, etcétera. Y de repente ve que surgen colectivos feministas o ecologistas que le dicen que no tiene que comer carne y a él le encanta comer carne o a ella le encanta comer carne y de repente todas sus referencias culturales empiezan a ser cuestionadas. Y entonces tiene que haber una reacción de carácter cultural también, y esa reacción de carácter cultural es que yo voy a defender una cultura nacional que está siendo disuelta por estos grupos que son muy moralistas, que nos quieren decir cómo tenemos que vivir y yo quiero reivindicar mi manera tradicional de vivir. Y eso se ve claramente, por ejemplo, en el auge del autoritarismo en Hungría y en Polonia, donde los líderes autoritarios lo que dicen es nosotros hemos hecho demasiadas concesiones al modelo de vida occidental y aquí tenemos unas tradiciones que después de la caída del bloque soviético se ponen en paréntesis para adoptar todo el paquete
occidental. El paquete occidental es la democracia liberal, el capitalismo, pero también el sistema de libertades, donde cada uno puede elegir el tipo de vida que quiera. Y en el este de Europa, como las cosas no van tan bien como ellos pensaban originalmente, eso provoca un resentimiento, y provoca un resentimiento hacia la cultura occidental y en concreto hacia la cultura norteamericana. Y lo explotan cultural o identitariamente a través de una recuperación de valores nacionales clásicos. Y ha tenido mucho éxito. Yo creo que hay, por ejemplo, no estoy seguro, no sé qué pensará Josep, yo creo, por ejemplo, que en el caso del este de Europa, hombre, sí, tendrá alguna relación las reformas económicas neoliberales de los años 90, que ponen patas arriba la estructura social conocida hasta el momento. Pero, desde luego, en muchos lugares lo que se observa es esta sensación de pérdida de las referencias culturales que constituían la nación como se entendía tradicionalmente. Es un movimiento reactivo, por supuesto, pero es tan identitario como el movimiento identitario contrario. O sea, yo no creo, a diferencia de Ingelhart, que esto provenga de un rescoldo de la cultura industrial materialista. No creo que sea eso, al revés. Creo que es una adaptación a los tiempos de las nuevas derechas que han entendido que es una forma de poner una barrera a las reivindicaciones de los colectivos minoritarios oprimidos, que ahora reivindican una mayor libertad, un mayor reconocimiento y que parecen cuestionar los valores tradicionales sociales. Entonces, aquí se forma una amalgama que todavía no sabemos muy bien cómo gestionar, en la que no sabemos cómo pueden ponerse de acuerdo, cómo pueden comunicarse, cómo pueden conversar mundos culturales tan tremendamente distantes. Y esa es una de las paradojas de nuestra época. Yo creo que mientras que los valores económicos están totalmente asentados y nadie los cuestiona, el funcionamiento del capitalismo liberal actual, por supuesto, siempre hay pequeños grupúsculos anticapitalistas, etcétera, etcétera, pero en el grueso de la sociedad eso no se cuestiona y, sin embargo, cuando abandonamos la esfera económica, en todo lo demás los desacuerdos parecen insalvables. Y eso, como antes apuntaba, pues implica un desgaste profundo de los sistemas democráticos que no están pensados, yo creo, en origen, para responder a visiones tan contrapuestas del mundo. Y es cómo pones de acuerdo a una persona que habla con lenguaje neutro y defiende los derechos de las gallinas, con alguien al que le gusta salir a cazar y que tiene una relación desigual dentro de su familia con su mujer y es religioso y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo los pones en común, ¿no? Ese es el desafío, yo creo, de este momento identitario cuando las identidades son tan heterogéneas. Sí, pero yo creo que la eclosión de estas distintas formulaciones, variadas formulaciones identitarias, primero no es exactamente la misma y segundo crea entidades significativamente diferentes. Es decir, veamos el ejemplo de la extrema derecha. La extrema derecha en todo el mundo en este momento es radical en lo ideológico, cultural y todo lo que quieras, pero absolutamente ortodoxa en el neoliberalismo económico. Es decir, no hay ni Trump ni Le Pen, que lo hizo en algún tiempo pero ha rectificado rápidamente, ni Vox ni los húngaros cuestionan en absoluto el sistema económico, en absoluto. Lo que le ponen es al revés, un mecanismo, para decirlo así, de ocultación de lo peor de este sistema económico, intentando compensarlo con estas promesas, digamos, de salvación por una realidad superior que es la patria. Esto me parece que es muy evidente, lo cual no quita que en el mismo tiempo estén generándose otras formas, pero que son sensiblemente distintas, de identidades a partir de las opciones individuales de cada uno. Pero a mí no me parece que la naturaleza del nacionalismo que parece que vuelve en este momento y del feminismo o del ecologismo sea exactamente la misma.
mí me parece que pueden responder a una problemática de las sociedades común, pero que unas responden con la ocultación de la realidad y las otras responden con la, digamos, haciendo que emerjan realidades que estaban ocultas. Son dos cuestiones muy diferentes. Es decir, el ecologismo pretende como objetivo principal vencer la negación de la destrucción del planeta, y el feminismo reconocer unos derechos que han sido negados. Es completamente distinto, aunque tome formas identitarias, es a mi parecer completamente distinto de este retorno, que además no deja de ser sorprendente, como sea en pocos, yo diría, ya un antes de la guerra de Ucrania, pero entre la pandemia y la guerra de Ucrania se ha impuesto con una naturalidad casi incuestionada que lo que parecía que era la corriente imparable de la globalización ha entrado en una fase de repliegue nacional. Es curioso que se haya impuesto con tanta facilidad, y ya es un dato, en los periódicos se da como asumido. Estamos en un momento digamos, de refreno, de frenazo en la globalización y de retorno a los espacios nacionales. Bueno, tampoco me parece tan evidente, digamos, ¿no? Yo distinguiría las estrategias de quienes se amparan en identidades en función de intereses y luego las situaciones individuales a las que se refería antes Sánchez Cuenca. Es decir, una cosa es la estrategia nacionalista de quienes quieren ocultar lo que sigue siendo un sistema de explotación económico, y la otra es esas personas, individuos, que se sienten huérfanos de referencias en el momento en que hay en que ven algunas de esas referencias que no captan, que no entienden, que les resultan tan extrañas, que tienen que refugiarse en las más tradicionales. O sea, aquí hay un doble nivel de quienes, de esos a los que yo antes me refería como empresarios de identidades o gestores de identidades o líderes políticos que manipulan identidades, y luego los ciudadanos o las personas que se sienten huérfanas de referencia y se agarran a esta porque el empresario de la identidad se la vende de una manera persuasiva, ¿no? Y eso no debería llevarnos a minusvalorar la reacción defensiva de esa persona individual que se siente desconcertada y desorientada. También creo que era Bauman que decía que esta experiencia de crearse tu propia identidad en un momento en que las referencias están claras es como el peregrino que sabe a dónde quiere ir, más o menos, que sabe más o menos cuál es la ruta, sabe que en esa ruta va a tener obstáculos, accidentes y demás, pero va tirando. En cambio, en el momento en que se pierden estas referencias, la situación, escribía, es más parecida a la del vagabundo, que no sabe a dónde quiere ir, no sabe el camino que tiene que tomar y no sabe los peligros y los riesgos que va a correr, con lo cual está perdido por ahí, ¿no? Hay situaciones con esta condición y esas, diríamos, también están ahí, ¿no? Por tanto, podemos examinar la cuestión en los dos planos, cómo se utilizan estas estrategias y al mismo tiempo cómo se viven o se padecen por parte de la ciudadanía, ¿no? Por poner una ilustración de... Y me permite, sí, y no ha salido en toda nuestra conversación hasta ahora el tema de la identidad religiosa. Todo el tema del refugio en la identidad religiosa, que en una sociedad que se ha secularizado tanto como la española ha pasado a tercer término, pero que en otras también está adquiriendo un relevo importante. Y manipuladores de identidad religiosa, étnico-religiosa, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la India, con Modi intentando demonizar a los musulmanes y exalzar la identidad
hindú, sea la que sea, en fin, yo no entiendo nada de esas culturas de ahí, pero es otro ejemplo, el de la referencia religiosa, que está por ahí, ¿no? Claro, es que no es lo mismo aquellas sociedades que no han entrado nunca en la fase de la laicidad y aquellas que han entrado en la fase de la laicidad. Y es en estas en las que el nacionalismo tiende a ejercer un papel de transferencia de lo teológico en la política, ¿no? Esas sociedades son muchos millones. Sí, no, y tanto, por supuesto. No te he interrumpido. Sí, no has interrumpido. Solo quería poner una ilustración que me sirve para cuestionar un poco la tesis de Ramoneda de que son identidades tan diferentes. Evidentemente son muy diferentes en ciertas dimensiones, son muy diferentes en cuanto a su origen, en cuanto a sus objetivos, en cuanto a las consecuencias prácticas que tienen, pero creo, sin embargo, que a efectos analíticos, a efectos de determinar de qué estamos hablando, creo que son en todos los casos identidades de signos diferentes, con orientaciones ideológicas diferentes, pero son identidades. Y un ejemplo que yo creo que se ajusta muy bien a lo que estamos contando es el de Colombia. Colombia durante décadas tiene un sistema bipartidista que, a pesar de toda la violencia armada que hay en ese país, hay una alternancia en el poder entre liberales y conservadores y, como en muchos otros países, eso ha saltado por los aires. Ya no quedan ni liberales ni conservadores. A la segunda vuelta de las elecciones que se van a celebrar en 2 semanas, hay 2 candidatos que no tienen nada que ver con el statu quo, con la tradición política de Colombia. Tenemos, por un lado, un tipo de izquierdas, Gustavo Petro, que ha puesto como número 2 por primera vez en la política colombiana a una mujer negra, oprimida, que sale a la luz y reclama los derechos de las mujeres, de la población negra colombiana, los descendientes de esclavos que nunca han tenido reconocimiento en la política colombiana, y que promete acabar con las prácticas viciadas de la clase política. Y sorpresivamente, y sin que nadie se lo esperara, ha surgido luego también un segundo candidato que no estaba llamado a entrar en la segunda vuelta, que es Rodolfo Hernández, que es una típica reacción, en el sentido que tú apuntabas, una reacción nacional autoritaria. Y yo estaba viendo los vídeos de Rodolfo Hernández y, claro, vamos a ver si eso es identidad o no. Los vídeos son fascinantes, hay que verlos en TikTok, que yo si no me los da mi hija, yo no sé entrar, ni buscarlos, ni nada, pero mi hija me los selecciona. Entonces, Rodolfo Hernández lo presentan en los vídeos y dicen, es el único político de Colombia que no es político. Ya la frase se las trae, empieza así el vídeo, ¿no? ¿Y por qué no es político? Porque él no defiende intereses. Se dice, las palabras literales son, él es la encarnación del pueblo colombiano. Y por lo tanto, va a acabar con los 2 partidos. De hecho, perdón por la expresión, pero lo que dice el vídeo electoral, que tiene no sé cuántos millones de visualizaciones, es a la mierda Petro, a la mierda Uribe. Son unos hijueputas, los 2, y lo dice así el tipo en los vídeos, ¿no? Y está empatado ahora mismo en las encuestas con Petro. Está empatado en las encuestas con Petro, entonces es interesante porque es un candidato que proviene de la izquierda, que rompe completamente con la agenda política tradicional de liberales y conservadores, que era una agenda basada en cuestiones de gestión clásica, de infraestructuras, de desarrollo económico, y que plantea unos temas nuevos de ecologismo, de reconocimiento de las mujeres en un país latinoamericano, y produce una reacción inmediata de un candidato ultranacionalista, estilo Berlusconi, que se presenta como un empresario de éxito y que dice que va a gestionar el país igual que gestionaba sus empresas, y que él no es un político porque él no defiende intereses, él es la nación colombiana encarnada en un ser humano. Bien, eso para mí son 2 políticas de la identidad, una de izquierdas y una de derecha, pero son 2 identidades fuertes, en contraste con los partidos tradicionales que planteaban un abanico de cuestiones muy diferente. Sin ir tan lejos, en Francia en las últimas elecciones han desaparecido el Partido Socialista y la derecha tradicional, sin ir tan lejos, quiero decir. Pero sí, está muy claro lo que planteas, pero está en la dinámica esta que decimos de reconstrucción de unas identidades muy fuertes ante una situación de desestabilización que se nos escapa, ¿no? Ja com anem d'hora,
Si algú es vol incorporar a la conversa, si algú vol fer alguna intervenció, comentar alguna cosa. Me gustaría saber su opinión sobre los medios de comunicación en la creación de identidad. Fonamental. Fonamental, no? Si passem a la... Si pasamos ya a la amenaza de esta situación para el equilibrio democrático y si hay remedios para que la situación no empeore, pues los medios de comunicación estarían ahí. No únicamente los medios de comunicación, pero es un factor de repercusión en esta construcción, reconstrucción, transformación de identidades y de difusión de los estereotipos, especialmente porque no hemos entrado ahí, pero cada identidad comporta la creación de estereotipos positivos para la mía y negativos para el otro, ¿no? O sea, la identidad siempre implica una alteridad, ¿no? Y el otro es el diferente. Antes se ha dicho aquel que amenaza a mi identidad, y ahí el sistema educativo y el sistema mediático tienen un gran papel, pueden hacer un gran papel positivo y negativo en la transmisión de estereotipos que son lo más, la plasmación más directa de esta afirmación de identidades, ¿no? Sí. No sé, pero el tema de los medios... Con un factor añadido muy importante, que pensamos en los medios de comunicación convencionales, que juegan un papel sin duda, pero es que el papel de las redes sociales y el papel de todas las formas de comunicación actual, digamos, de alguna manera llevan incorporada la simplificación, y la simplificación siempre entra en el territorio del blanco-negro. Y esto me parece que es una cuestión muy grave. Es decir, la democracia en el fondo era un régimen para el modelo de comunicación en el que nace, que es la prensa escrita principalmente, y después la radio. Y se incorpora positivamente la televisión porque, como decía McLuhan, es un medio frío, no es un medio caliente. En la radio sí que es un medio caliente, es más complicada. Pero claro, en el momento de la dinámica de las redes sociales, en que la contundencia es la fuerza, para decirlo así, y los matices decaen, pues evidentemente crea una serie de problemas muy importantes, y efectivamente la cuestión de los medios de comunicación es muy decisiva, pero hay que verla en esta perspectiva, no solo en la tradicional de qué hacen los grupos de comunicación, porque a veces hay casos sorprendentes, ¿no? Como el caso de Bolloré, que en Francia, Vincent Bolloré, el propietario de medios de comunicación francés, que hizo suyo a Éric Zemmour, que le dio a Éric Zemmour todo lo que quería, y ha sido un fracaso. que estas cosas también tienen sus contradicciones. Porque decimos la clase obrera del 20 no es nacionalista también. El Partido Comunista Francés de Georges Marchais no es un partido también nacionalista. La izquierda tiene una tradición lógica de internacionalismo. Durante una parte importante del siglo XX el Partido Socialista Francés se llama Sección Francesa de la Internacional Obrera, las FIO. O sea, esa idea que la izquierda es internacionalista y la derecha es nacionalista. Pero yo creo que deberíamos preguntarnos, hay un factor de identidad. El PCI construye identidad en Italia, ¿no? El Partido Comunista. Pero en fin, yo quería hacer una pregunta sobre Trump, al que lógicamente habéis hecho referencia. Yo me acuerdo que al día siguiente, un día después de las elecciones de 2016, hubo un reproche
por parte de algunos sectores en Estados Unidos hacia el Partido Demócrata por su insistencia en representar a las minorías y su dificultad para dirigirse al conjunto, digamos, del demos americano. Y esto allí está muy acentuado. Tú no puedes hablar en nombre de un conflicto que atañe a los negros porque tú no eres negro y no puedes, no tienes autoridad para hacerlo. Pero este reproche hacia Hillary Clinton, que además en la campaña se refirió de manera muy despectiva a los votantes de Trump, como recordáis, se le reprochó esa incapacidad de hablar en nombre de todo el pueblo americano. Naturalmente nuestras sociedades son mucho más complejas que las del 19, cuando había en los pueblos un casino de señores y un casino de obreros, y eso está muy claro y estamos a un lado o a otro, ¿no? Ahora es mucho más difícil, pero me parece que quizás sí es unas cuestiones que la izquierda tiene planteadas. ¿Empiezo yo? No, esta cuestión, bueno, hay varios asuntos aquí interesantes. Uno es el de, pero yo creo que no tenemos tiempo ahora de tratarlo, el de cómo los comunistas creaban identidades, y el caso paradigmático es el PCI en Italia, por supuesto, pero es interesante porque eran identidades que no tocaban nunca los asuntos de las identidades de las izquierdas actuales, y por eso cuando llega el 68 el PCI se queda completamente fuera de guardia, porque no entiende las reivindicaciones de los jóvenes, ni siquiera entiende en el ámbito laboral la reivindicación de la autonomía y la ampliación del repertorio de acción más allá de la huelga a través del sabotaje, etcétera, etcétera. El PCI se queda completamente fuera de juego en esos años, ¿no? Lo cual no quita que fuera el partido fundamental de la oposición en Italia. Entonces creaban unas identidades, pero que son unas identidades, los partidos comunistas, un poco distintas de las que comienzan a surgir de naturaleza más individualista tras el shock de la oleada de protesta del 68 y de los pacifistas antiguerra de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión de Estados Unidos es crucial para esto, yo creo, y yo creo que es un país que muestra bien las patologías de nuestra época y está claramente en un proceso de lo que los politólogos, con un término que no sé si a Josep María le gustará más que a mí, pero es un término un poco horrible, llamamos realineamiento, es decir, recomposición de las coaliciones de apoyo de los partidos. Y yo creo que la situación actual no puede durar mucho, es decir, el Partido Demócrata en Estados Unidos es una coalición rarísima entre gente de mucho dinero con ideas cosmopolitas que viven en las dos costas, en la costa oeste y en la costa este, con buena cultura, buena formación, y minorías antiguamente oprimidas o todavía hoy oprimidas y con condiciones de vida malas, y quedan todavía un apoyo importante de clase obrera que se reconocen en lo que queda de los sindicatos norteamericanos, ¿no? Mientras que el Partido Republicano está formado por otra coalición igualmente inverosímil, en la que están empresarios sin esos valores cosmopolitas, sin esos valores cosmopolitas, con unos niveles de educación algo más bajos, con mucho dinero, y luego clase trabajadora empobrecida que ha sido seducida por los evangelistas, por grupos religiosos, etcétera. Y yo creo que ninguna de las dos coaliciones es sostenible en el tiempo, es decir, que no tiene sentido pensar que los señores que viven en el Upper West Side de Manhattan tienen una relación con los latinos que están cuidando los jardines en California. Yo qué sé, no. Es una coalición que es inviable y creo que la coalición republicana también lo es. Esto ha sucedido varias veces en Estados Unidos, que se recomponen las coaliciones de apoyo de los dos partidos. Pasó con el Partido Demócrata, que era el partido hegemónico en el sur, y hoy por hoy el Partido Demócrata en el sur apenas tiene apoyos en comparación con el Partido Republicano, ¿no? Y se produjo en los años 60 y 70 una recomposición o un realineamiento importante. En esos momentos de realineamiento yo creo que la política se vuelve muy caótica, y es lo que está sucediendo en Estados Unidos, que como no hay coaliciones que tengan vocación de permanencia, porque es muy difícil encontrar una argamasa que mantenga unidos esos grupos sociales, las tentaciones para irse por un lado o por otro son muy grandes. En el Partido Demócrata ha habido un debate interesante sobre quienes piensan que el Partido Demócrata ha hecho demasiadas concesiones a las minorías, y ahí está el libro de Mark Lilla, el teórico político,
que quiere una vuelta un poco a los años 30, a Roosevelt, que defendía un modelo progresista para el conjunto de Estados Unidos. Pero eso que se podía hacer en los años 30 me parece a mí que es inviable en el siglo XXI. La fragmentación social, la heterogeneidad es demasiado grande como para poder soñar con que pueda regresar un Roosevelt que una a la sociedad americana en torno a un proyecto ampliamente compartido. ¿Cómo se gestiona entonces las fracturas sociales que hay ahora mismo en la sociedad norteamericana? Yo no tengo la respuesta, pero sé que la respuesta no puede ser la nostálgica de volver al New Deal y encontrar un mensaje o un líder que pueda unir a todos los americanos, porque eso me parece a mí que tiene una probabilidad de ocurrencia bajísima. Es que la democracia es la cultura de los límites compartidos y cuando se pierde la noción de límites, para mí esta es una de las grandes amenazas de este momento, ¿no? El nihilismo. Cuando se pierde la noción de límites, la democracia es imposible. Bueno, tenemos el caso de Putin como un ejemplo bien claro de lo que puede ser el nihilismo en política, ¿no? Pero no es el único, digamos, ¿no? La referencia a Estados Unidos siempre nos descoloca algo porque tendemos a comparar Estados Unidos con Francia, con España, con Alemania, y la dimensión continental y la heterogeneidad interna y la historia y la cultura de Estados Unidos nos desorientan más que nos ayudan, a pesar de que su influencia de poder blando es enorme, pero en cambio es difícil analizar la política de Estados Unidos con los términos en que analizaríamos o analizamos la política en los estados europeos, ¿no? Bueno, pero yo concuerdo, yo estoy de acuerdo con Sánchez Cuenca en que el momento actual es muy difícil de verle salida, porque para empezar, digamos, con respecto a la perspectiva de elecciones presidenciales, tampoco está claro quiénes pueden ser los candidatos, que sería una referencia personal, ni para el Partido Republicano ni para el Partido Demócrata. Cuando fue elegido Trump, leí un artículo irónico en el que se decía un grupo de altos dirigentes de grandes compañías norteamericanas se han reunido y han llegado a las siguientes conclusiones. El pueblo norteamericano ha elegido a un empresario que no es realmente un empresario, sino que es un estafador, porque nosotros que somos de su gremio lo conocemos, que es un inculto, que no tiene ninguna idea política interesante, pero si el pueblo es capaz de elegir a un Trump, quizá las próximas elecciones, si elegimos a un empresario inteligente y hábil, podamos hacernos con la presidencia del país. Y, por tanto, pongámonos a trabajar en esto. Bueno, se rumoreó en algún momento si uno de estos grandes empresarios de las nuevas tecnologías se había planteado algo respecto a hacerse con la candidatura. Lo inquietante es el poder que puede tener un candidato de estas características, muy superior al autoritarismo tradicional de Trump, porque su capacidad de influencia sería extraordinaria. Ahora bien, esto que en Estados Unidos es concebible, digamos, en un país europeo todo queda en otra escala mucho más disminuida y me cuesta a mí hacer transferencias, aunque sí hay referencias, pero transferencias me cuesta mucho hacerlas, ¿no? ¿Hay alguna cosa más? Quizá convendría no terminar con una sensación, no diré pesimista, pero sí resignada sobre el asunto. Al iniciar la sesión has hecho referencia a que el sistema democrático ha sido resultado de unas coincidencias favorables que ha durado durante unas cuantas décadas en una parte del planeta, ¿no?
Hay algún libro sobre la democracia que dice que las democracias, diferentes variantes de la democracia, han sido experiencias que han tenido un principio y un final. Esta experiencia a la que nos referimos es una experiencia que está llegando a su final. Este es el gran interrogante, ¿no? Y en cualquier caso, la pregunta no sería tanto si la democracia está llegando al final o si somos capaces de hacer mutar la democracia para que siga siendo viable con los ajustes necesarios, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los resortes clave para esto? Una manera de no ser tan pesimista también es pensar que incluso en los países que han tenido una deriva autoritaria, el principio de legitimidad sigue siendo democrático. Quiere decir que aunque sean elecciones trucadas y elecciones donde la oposición no tiene las posibilidades de competir en igualdad de condiciones, aún así los dictadores solo son capaces de legitimarse a través de elecciones. Se sienten obligados a hacer el ritual. No, pero esto digamos. es muy importante. Esto es muy importante porque quiere decir que en los nuevos autoritarismos no se ha conseguido inventar un nuevo principio de legitimación política. Entonces puedes decir que es un principio pervertido, porque está pervertido, pero siguen apelando a un principio de legitimación popular. Es decir, ahí no se ha inventado nada nuevo y eso nos permite tener cierta esperanza de que lo que algunos llaman ahora el retroceso democrático, pues sí, ha habido fases en la historia en que ha habido un retroceso de las democracias, pero yo no veo que tenga posibilidades de convertirse en una alternativa amenazante y permanente a los sistemas democráticos tal como lo hemos conocido, salvo que, y esto es un salvo importante, China consiguiera algún tipo de hegemonía política en el mundo y su modelo tecnocrático autoritario fuera un factor de atracción para otros países, pero eso de momento no ha ocurrido. La pregunta es esta, ¿es China el estadio superior del capitalismo? Esta es la cuestión. Sí. Lo que puede, sin renunciar al principio de legitimidad popular, lo que sí podría darse es una transformación en una democracia de carácter plebiscitario. Vamos a buscar el refrendo popular de manera trucada y no renunciamos a este respaldo último, pero en cambio el manejo de las decisiones es el que queda reservado a una élite que se hace con el poder. Y no sé, en algunas de esas democracias iliberales ya se está avanzando hacia eso. El caso de Putin sería bastante representativo. Putin cuenta con el apoyo popular. Es un caso interesante que tampoco hemos tratado aquí y que se refugia en identidades patrióticas y nacionales y religiosas, según leí hace 4 días, de que algunos teólogos ortodoxos le están dando ese apoyo contra las amenazas de la corrupción occidental y el juego de Putin ha funcionado frente a su gente, aunque aquí se hable de que es un régimen autoritario y perverso y tal, pero él ha generado un apoyo popular, ¿no? de este estilo, ¿no? Y buscando vías optimistas también se puede pensar que China puede sacar algunas conclusiones del fracaso que está teniendo con la gestión de la pandemia y que por tanto China, que había hecho de la eficiencia su valor, alguna cosa tendrá que reflexionar si quiere seguir siendo el estado superior del capitalismo, no? No sé, hi ha alguna cosa més o ho deixem aquí? Molt bé, moltes gràcies i ens tornarem a trobar. Gràcies.